Vamos a leer el versículo número 40 en adelante. Lucas 8:40. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Buen Dios y Padre eterno, sé propicio esta noche, bendícenos por medio de esta palabra, y que los que estamos aquí como padres y los que están conectados y los que verán, Señor, y oirán este mensaje, Señor, también que ellos puedan creer en lo que vamos a hacer. Señor, que nuestros hijos puedan ser bendecidos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias, y reprendo toda hueste y toda potestad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche: los hijos más privilegiados. Los hijos más privilegiados. Trataré de alguna manera de ser lo más breve posible, porque quiero dejar unos minutos porque vamos a orar por nuestros hijos. Yo creo que ese es el propósito en especial de esta reunión, una reunión de la familia, pero sí, de verdad, nuestros hijos son privilegiados y nosotros oramos por ellos. Por eso el tema es los hijos más privilegiados. Usted tal vez se preguntará por qué en esa narración de la situación de un padre, Jairo, un principal de la sinagoga, encontramos que en medio de esta narración se presenta otra situación, y aparentemente como que es casualidad, ¿verdad? No es casualidad, hay propósitos, y siempre que nosotros buscamos al Señor con esta angustia, con esta desesperación, con esta aflicción, siempre el Señor nos presentará, nos pondrá en esos momentos
algo que pueda edificarnos, algo que pueda darnos esperanza. Pues Jairo, al igual que la multitud, y dice que todo el pueblo, porque se difundió, mas sin embargo hablo de Jairo. Jairo estaba atónito, estaba consciente, estaba pendiente, estaba en todo lo que estaba sucediendo, y esto estaba de alguna manera fortaleciendo la fe, la confianza en el Señor, de todo lo que estaba sucediendo a través de esta mujer. En el capítulo 5 y versículo 23 del Evangelio de Marcos, Jairo le pide al Señor que vaya a su casa y que le imponga sus manos a su hija, porque ésta está agonizando. Lo mismo que dice aquí en Lucas, está muriendo. Entonces él le está pidiendo al Señor que vaya a su casa y que le ponga las manos a su hija. Y tremendo, porque él puede darse cuenta de la situación de aquella mujer que posiblemente de la nada aparece, una mujer que no tenía los privilegios que este hombre tenía, no por ser un principal de la sinagoga, sino porque esta mujer estaba excluida de la sociedad, y todo el mundo la veía de menos porque estaba contaminada, porque tenía flujo de sangre. Si el flujo normal contaminaba y volvía inmunda a la mujer, cuánto más si este flujo de sangre era causado por una enfermedad, por alguna infección, no sabemos, pero era una enfermedad la que tenía. Entonces, esta mujer no tenía el privilegio que tenía Jairo. Y muchas veces nosotros creemos de que estamos mal, y puede ser cierto, estamos mal, pero hay otros que están peores, porque esta mujer tenía que hacer algo que no le era permitido por la ley, el juntarse donde estaban los demás, y más aún el querer tocar al Señor. Mas sin embargo Jairo estaba consciente de eso, y estaba viendo y oyendo todo el relato de lo que estaba sucediendo. Y es tremendo cuando el Señor se detiene y pregunta: ¿alguien me ha tocado? Imagínense qué tremendo. Y usted sabe la enseñanza que hay en eso, de que una multitud está apretándole, etcétera. Pedro le dice una cosa, etcétera. Pero piense por favor como Jairo, porque esta noche vamos a orar por nuestros hijos. Y si usted cree, el Señor hará. Y no solo por nuestros hijos, porque es posible que usted esté aquí y no sea padre, o es posible que usted sea padre y sus problemas no sean sus hijos, sea otro. Para Dios no hay acepción de personas ni acepción de situaciones. Lo que vamos a pedir por nuestros hijos, vamos a pedir por nuestros hijos, y lo que quieran pedir por algo, pídanlo, porque Él puede hacerlo. Entonces el Señor tremendamente se detiene y pregunta: ¿alguien me ha tocado? Y note esto, póngase en el lugar de Jairo, que su hija está agonizando, que su hija está muriendo, que él cree que Jesús, si llega a su casa y le impone manos, como dice Marcos, su hija va a vivir. Entonces note como padre que él se detiene a oír y oye esto: porque yo he conocido, oiga, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y aquella mujer es sorprendida, y aquella mujer no puede ocultarse, y no puede tampoco negar, no puede quedarse callada de lo que acaba de acontecer en ella. Ella acaba de recibir la sanidad, ella acaba de sentir que el flujo de sangre ha cesado de una manera milagrosa, y que el Señor Jesús no la tocó a ella, sino que ella tuvo fe e hizo que saliese virtud, poder de Él. Imagínense si sale virtud de Él porque nosotros le toquemos. Imagínense si Él toca. ¿Y cuál era la necesidad de Jairo? La necesidad de Jairo era de que su hija fuera salvada. Y para eso únicamente podía ser si Jesús la tocaba. ¿Cuál va a ser la petición de nosotros esta noche? Que el Señor toque
bendiga a nuestros hijos. Amén. Y lo vamos a hacer. Aquí vemos que Jairo hizo lo más grande que un padre puede hacer. Vino a Jesús. ¿Qué es lo mejor, qué es lo más grande que usted puede hacer como padre? Aquí estoy incluyendo a las madres, como padres. ¿Qué es lo que podemos hacer? Venir a Jesús. Note todo lo que se narra de la mujer, oyéndolo. Jairo había gastado todo en médicos, había gastado todo en medicinas, significa que se había quedado pobre, y de seguro su estado era calavérico, su estado era deprimente, su estado era de una perfecta debilidad, era calavérica, era delgadísima, porque había perdido durante 12 años su sangre. Entonces el estado que presentaba aquella mujer no era nada agradable. Entonces esta mujer había venido a Jesús y él también había venido al Señor. Ahora, ¿quién era Jairo? Era un hombre muy importante, era un principal en la sinagoga. ¿Cómo vino Jairo? Y esto necesitamos nosotros. No podemos venir aquí a pedir por nuestros hijos si no estamos conscientes de quién es el Señor. Y esto es muy importante. Quizás es más importante que estemos conscientes quiénes somos nosotros. Primeramente, somos necesitados. Segundo, somos limitados. Y debemos de estar conscientes quiénes somos nosotros, porque es posible que lo que nosotros vengamos a pedirle al Señor, existe la posibilidad de que nosotros seamos responsables. Entonces tenemos que venir con humildad, tenemos que venir con sencillez. Vino con humildad, ¿por qué? Porque dice la Escritura que se postró a sus pies y vino con un corazón atribulado. Si cuando éramos niños y jóvenes hubiésemos sabido las veces que nuestros padres estuvieron atribulados por nosotros, qué diferente hubiera sido. Nos damos cuenta hoy porque hoy como padres nosotros nos atribulamos por nuestros hijos. Y no porque posiblemente estén mal, sino porque nosotros en lo humano, y hablo como humano, no como creyente, porque el cristiano tiene que vive el verdadero cristiano una vida sobrenatural. Pero nosotros como padres en lo humano tememos al futuro de nuestros hijos. Tenemos temor de partir porque nosotros no queremos dejarlos solos. Y no tanto por el hecho que nosotros podamos aportarle económicamente, porque posiblemente a eso nos limita muchas veces la vida, sino el quererlos dirigir, especialmente si somos creyentes, en decirle, hijo, hija, ¿ya oraste? ¿Ya le pediste al Señor? Hija, ¿no has dejado de congregarte? Hijo, ¿siempre le sirves al Señor? Queremos estar pendientes de ellos como que ellos fueran niños y en realidad siempre serán niños para nosotros, como nosotros para nuestros padres siempre somos niños. En muchas ocasiones mi madre me dice, acuérdate que yo te limpiaba todo, me dice. Con eso me está diciendo a mí, sos un niño. Y de verdad, qué bendición es sentirse niño hacia sus padres. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Jairo hasta Jesús? Bueno, lo llevó una aflicción de su casa. Entonces, qué bendición es que las aflicciones nos lleven al Señor. Entonces, benditas aflicciones, benditas necesidades. Porque ¿cuántos de nosotros nos convertimos por una aflicción? ¿Cuántos de nuestros hijos van a convertirse por una aflicción? Porque el hecho que nosotros los tengamos en el Evangelio no significa que ellos han nacido de nuevo. Ellos tienen que experimentar personalmente el nuevo nacimiento. Entonces, qué bendición es que una aflicción nos lleve a los pies de Cristo, como una aflicción llevó a este padre, a este principal de la sinagoga, a los pies del Señor Jesús. ¿Qué fue? ¿Por qué llegó? Es triste lo que voy a decir, porque no solamente en Jairo, sino también en nosotros, sino también en nuestros hijos. Tuvo que llegar al Señor porque tenía un problema que no podía resolver. Y esto es tremendo.
Y a la vez, qué bendición, porque es posible que sea un medio que Dios ocupa para que nosotros no nos perdamos eternamente. Aquí vemos que él tenía un problema que no podía resolver. Entonces, ¿cuándo es que yo necesito de Dios? ¿Cuándo es que yo necesito de Dios? Eso pasó en mis padres, eso pasó en mí, y eso va a pasar en mis hijos, y eso va a pasar en mis nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasó en usted, eso pasó de seguro, o va a pasar en sus hijos, en sus nietos, igual. ¿Qué fue lo que pasó? La necesidad de Dios. ¿Cuándo llega la necesidad de Dios? ¿Qué llevó a esta mujer la necesidad de Dios? Y la Biblia lo dice claramente, ya no tenía nada porque todo lo había gastado en medicinas. ¿Cuándo es que venimos a Dios? Cuando nos hemos gastado todo. O nos encontramos en una situación como la de Jairo, en la cual sabemos que ya no hay nada que hacer. Y la única esperanza que tenemos es que Dios pueda hacer un milagro. ¿Y cuántos somos llevados a Dios por una necesidad que no se puede resolver? La única opción, y qué golpe más duro para nuestro orgullo, para nuestra soberbia, la única opción que nos queda es el Señor. ¿La tomas o la dejas? En el momento entre la vida y la muerte, tenemos que tomar al Señor, porque es lo único que nos queda. Amén. Entonces, lo más grande que una persona puede hacer es venir a Jesús. Jairo demostró el más grande ejemplo de amor de padre. En el versículo número 42 dice, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vino para hablarle a Jesús respecto a su hija. Mire qué tremendo. Entonces, ¿quiénes son los hijos más privilegiados del mundo? Aquellos cuyos padres oran por ellos. ¿Usted cree que yo no pienso en esto cada vez que me pasan las peticiones? Y como los padres siempre pidiendo por sus hijos. ¿Sabe qué pienso yo? Y no porque lo esté diciendo hoy, a mí no me importa si usted me cree o no me cree. ¿Sabe qué siempre pienso? Qué privilegiados estos hijos inmerecedores de este amor. Hablo del amor de la madre o del padre. Porque no importa cómo sea el hijo o la hija, siempre están los padres pidiendo por sus hijos, especialmente las madres. Yo siempre digo, qué privilegiados estos. Perdone, estos despectivamente. Qué privilegiados estos. ¿Sabe qué significa eso? No lo merecen. No quieren nada con el Señor. No pueden ver la bendición de Dios en sus padres. No pueden ver los milagros de Dios en sus padres. No pueden ver la dicha, la felicidad, el gozo que manifiestan sus padres. No valoran cuando les dice, hijo, yo siempre oro por ti, hija, siempre estoy orando por ti. Y no solamente por los hijos, también por los nietos. Y los más jóvenes hasta por los bisnietos. Hay madres aquí que tienen bisnietos y están orando por ellos. Entonces, los hijos más privilegiados del mundo son aquellos cuyos padres oran por ellos. Los que crecen en hogares sin Dios, aquellos cuyos padres no oran por ellos, son los hijos sin privilegio. Y creo de que aquellos que de alguna manera experimentamos el no nacer en el Evangelio, sabemos de esta verdad. Es increíble cuando se puede orar por un hijo o una hija que está recién engendrada o recién concebida. Qué privilegio es orar por ese bebé que está ahí en formación, en gestación. Qué privilegio.
No sé si usted logra entender los alcances de ese privilegio que aún ni siquiera tiene cuerpo y ya se le está bendiciendo. Y eso hará que pueda crecer, eso hará que pueda ser dado a luz, eso será que pueda desarrollarse en esta tierra con la bendición. ¿Qué bendición? De que tiene padres que oran. La oración del justo puede mucho. Entonces, oremos por nuestros hijos y esperemos respuesta. Jairo enfrentó la más grande prueba a la fe de un padre en el 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿No cree usted que como padre esta es la peor prueba que podemos nosotros padecer? Fíjese que yo me acordé de algo bien terrible. Me puse mal. Porque me acuerdo que a la edad de 7 años, 10 meses aproximadamente, 7 años, 10 meses, se me vino este recuerdo. Mire, es increíble. Estoy hablándole de un recuerdo de 47 años. Desayunando, y es horrible. No tenía ni 8 años. Y me recuerdo que tocaron la puerta. Y era el telegrafista que le llamábamos en aquel tiempo. El mensajero, que normalmente se conoce. Llevando un telegrama que decía: el señor José Manuel Rodríguez murió a las 9 de la mañana. Eso fue algo horrible para mí. Mire, increíble, me acordé tenía muchísimos años de no acordarme de ese momento. Entonces pude comprobar lo terrible que debe ser. Si un hijo puede sentir eso, ¿qué puede sentir un padre que está consciente de todo? Entonces, mira qué tremendo lo que tuvo que enfrentar Jairo. Esto significa que el Señor quiere que entendamos que para Él no hay nada imposible. Este es el extremo. Su hija murió. Este es el extremo. Nuestros hijos no han muerto. Nuestros hijos, vamos a orar por ellos, por sus problemas. Vamos a orar por sus enfermedades. Vamos a orar por sus necesidades. Vamos a orar por su seguridad. Vamos a orar por su provisión. Y no vamos a orar para que el Señor lo reviva. Aunque algunos de ellos, vamos a darle un aplauso al Señor. Aunque alguno de ellos, de los nuestros, es posible que necesite resurrección. Quizás ya está muerta, quizás ya está muerto, pero ahí está el Señor. Ahora, cuando esperaba noticias sobre la mejoría de su hija, recibe malas noticias. Imagínense qué tremendo. Recibe malas noticias. Y la noticia fue: ha muerto. Y es tremendo porque la Escritura narra muchas cosas. Primeramente, el acontecimiento de aquella mujer edificó, aumentó la fe de Jairo, porque en ese momento de transición, en ese momento el Señor, pienso yo, estaba permitiendo esto para que el mensajero llegara. Pero antes de que el mensajero llegara, el Señor estaba preparando por medio de esa mujer. Y oiga, qué tremendo lo que el Señor tiene que decir. No lo habrá dicho por Jairo, no lo habrá dicho por nosotros. Alguien me ha tocado. Y esta mujer lo había hecho a escondidas, porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana.
Podemos decir que él no se percató, pero él dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos a ver con nuestra fe cuánto sacamos poder del Señor. Pero hay que creer. Fíjese que el Señor le dice a Jairo, no temas en el 50. Porque ya se imagina lo que pudo haber sentido Jairo cuando le dieron la mala noticia en el 49, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Como que dice, ya estuvo, ya no se puede hacer absolutamente nada, tu hija estaba agonizando, pero ya murió. Pero note esto, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Ahora, se burlaban, narra la Escritura, que se burlaban porque los que estaban ahí sabían que ella ya había muerto. Entonces, se burlaban por su saber y por su experiencia humana. Ellos estaban conscientes de que la muerte no devuelve la presa. La muerte no devuelve el alma, no devuelve la vida. Pero lo que nosotros sabemos es que aquí está uno, como ahí estaba uno, que es poder sobre la muerte. Para Dios no hay nada imposible. Lo peor es la muerte y Él puede devolverla. Él puede levantar de entre los muertos. Él puede levantar a nuestros hijos de las cenizas. Y cuando hablo de las cenizas, no por ese holocausto de Abraham y su hijo Isaac, sino de esas cenizas, de esos escombros, no de un holocausto como una víctima expiatoria o una ofrenda para Dios, sino de aquellos hijos que sus vidas están como las cenizas, están totalmente destruidos. Dios tiene poder para levantarlos de ahí. Yo sí creo en las promesas del Señor. Yo sí sé la experiencia humana. Nuestros errores, nuestras equivocaciones, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan al fracaso, nos llevan a la miseria, nos llevan a las pérdidas, nos llevan al dolor, nos llevan a la angustia. Pero la fe puede levantarnos, no importa de dónde hayamos descendido. Jairo tenía que creer contra toda experiencia humana. Amén. Quiero terminar en esto. Pudo presenciar un milagro en la mujer de flujo de sangre. Este relato, si usted nota, no duró mucho. Significa que el milagro fue instantáneo. El milagro fue instantáneo. Para que cuando recibiera la palabra, no temas, solamente cree y será salva, que él, así como había visto ese milagro, que instantáneamente aquella mujer había sido sanada, así él hoy tenía que creer instantáneamente a esa palabra. Amén. Para él no hay nada imposible. Jairo acaba de ver ese milagro. No dejó que se marchara con esa mala noticia. ¿Cómo le contestó el Señor? Le contestó con palabras de consolación. Qué maravilloso es recibir palabras de consolación cuando alguien las dice con palabras de vida, con palabras de poder, con palabras de fe. No tema, espere, para Dios no hay nada imposible. Dios puede resolver el problema, Dios puede abrir una puerta, Dios puede bendecir, Dios puede dar en abundancia, Dios puede dar gracia. Qué maravilloso es oír de alguien que tiene fe. Imagínese tremendo que el Señor Jesús le dijera a Jairo, no temas. Imagínese, no temas, hay poder en Él, no solamente en su palabra, en Él hay poder. Él acababa de calmar la tempestad. Él acababa de liberar al endemoniado.
Los vientos le obedecieron, la tormenta cesó ante su presencia y ante su palabra. Ese mismo le está diciendo, no temas. Cree solamente. Hermano, yo le invito esta noche, usted que está ahí conectado con nosotros, le invito esta noche a que le crea al Señor. Esta mujer está en medio de la situación de Jairo. Hablo de la mujer de flujo. Es un ejemplo para Jairo, para que crea, para que confíe. En nuestra búsqueda a Él encontraremos muchas cosas que van a edificar nuestra fe. Siempre habrá alguien que nos da una palabra, siempre hay alguien que nos da un testimonio, siempre hay una situación que se desarrolla ante nuestros ojos y ante nuestros sentidos. El Señor en su infinita misericordia fortaleciéndonos, para que cuando llegue el momento exacto, no dudemos. Porque quiero decirle algo, a veces gente que ni siquiera nos conoce, nos empieza a hablar de una cosa tremenda de Dios, del poder de Dios, a darnos testimonio y no saben que nosotros estamos hundiéndonos. ¿Cree usted que fue una casualidad de que apareciera esa mujer ahí entre la multitud? ¿Cree usted que fue una casualidad cuando el Señor dijo, alguien me ha tocado? Porque salió poder de mí. Imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que usted, Jaira, usted, oiga, usted puede sacar poder. Hermano, mire, no pidió permiso. El Señor le está diciendo, tú puedes sacar poder de mí. Por eso era absurdo para Pedro. Señor, pero somos tantos, todo el mundo te está apretando, todo el mundo te toca. Sí, pero hay muchos que solamente me siguen, no sé por qué. Hay muchos que me tocan sin saber quién soy yo. Pero aquí hay alguien que tiene fe. Aquí hay alguien que ha creído. ¿Para qué va a pedir esta noche usted? ¿Por quién va a pedir usted? ¿Va a creerlo? ¿O es uno que ha venido por casualidad? ¿O porque sencillamente no tengo a dónde ir, me voy a congregar hoy? ¿Usted de esos? ¿De la multitud? ¿O es de aquellos que saben quién es Jesús? Y saben qué pueden sacar de Jesús. Y tremendo, imagínense, él quería que Jesús impusiera sus manos sobre su hija. Y acaba de oír de una que ni siquiera él la tocó, sino que ella tocó el borde de su manto. Entonces, termino con esto. Nada está fuera del alcance del Señor Jesús. Nada está fuera del alcance del Señor Jesús. Hoy como padre, yo voy a pedir. Yo voy a creerle al Señor. Usted como madre, como padre, usted puede pedirle al Señor. Pero no olvide esto, no temas, cree solamente y contemple lo que el Señor va a hacer. Amén. Póngase de pie. Si usted quiere pasar, puede hacerlo. Si quiere, quédese ahí. Pero venga con una oración específica. Mi hija agoniza, Señor. Mi hija está siendo atormentada por una enfermedad. Mis hijos están atormentados, Señor, por una situación que solo tú puedes resolver. No sé qué pérdidas ha tenido, hermano, con sus hijos. No sé qué situación usted está viviendo. Pero créame, me ha sido impuesta la necesidad de ser breve en la enseñanza.
y de orar. Porque si usted entiende, usted ha comprendido esta noche lo que pasó en la vida de Jairo y todo lo que estaba a su alrededor, crea solamente. Pero antes no tema. Acérquese confiadamente al trono de su gracia. Porque este hombre, siendo principal de la sinagoga, se atrevió a abordar al Señor Jesús, a detenerlo, a pedirle, a suplicarle, se humilló, cayó a sus pies. No tuvo temor de ser rechazado por ser un principal de la sinagoga. No tema, acérquese como esta mujer, que aunque la ley le prohibía acercarse a sus semejantes, esta mujer quebrantó la ley por su fe. Por su fe invalidó la ley. Señor, aquí estamos como padres. Quizás lo que más amamos, aunque nuestros hijos no lo crean, son ellos. Señor, algunos tenemos temor de su situación. Tenemos temor de sus vidas. Tenemos temor por su salud. Tenemos temor de que se pierdan. Tenemos temor de su futuro, Señor. Pero en esta noche queremos pedirte, Señor, como Jairo. Señor, mi hija está agonizando. Desciende a mi casa y pon tus manos sobre ella y ella sanará. Hermano, no sé, póngale al Señor, dígale cuál es su problema, cuál es el problema de sus hijos. Pero esta noche Dios nos ha dicho: no temas, cree solamente. Y llegó a su casa, a la casa de Jairo, y se llevó a 3 de sus discípulos para que entraran con él a la casa. Solo dejó entrar al padre y a la madre, porque lo que Dios va a hacer es solamente para ellos. El milagro será solo para ti. Para los escogidos, para los que creen, para que los que no esperan ver milagros, para creer, para ellos es este momento. Verás con tus ojos la respuesta de tu Dios. Señor, sé propicio en esta noche por nuestros hijos. Hermano, hermana, usted que está pidiendo, pídale por sus hijos. Bendígalos. Por eso los hijos más privilegiados son aquellos que tienen padres que oran por ellos. Como padres no nos interesa que lo sepan, no nos interesa que nos agradezcan, no nos importa. Lo único que queremos es como aquella mujer: Señor, ayuda a mi necesidad, ayuda a mi dolor, que tengo una hija atormentada por un espíritu inmundo. La mujer sirofenicia decía: Señor, ayúdame. Si ayudas a mis hijos, me estás ayudando a mí, Señor. Si mis hijos están bien, yo estaré bien, Señor. No les tomes en cuenta su pecado, Señor.
Mire, hermano, Job oraba, intercedía, ofrecía sacrificios por sus hijos. Jacob oraba por sus hijos, increíble, Jacob. Hermano, de este lugar, usted va a salir con paz. Crea solamente. En el nombre de Jesús hemos orado esta noche, Señor, por nuestros hijos y por los que necesitan esta oración, Señor.